¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, algunos, los que me conocen saben que este canal de YouTube eh, en algún momento estuvo muy activo, allá por el año 2018, 2019, durante la pandemia del 2020, y después fue fluctuando en contenidos hasta quedar un poco paralizado porque, bueno, la rutina, la dinámica laboral y demás eh, hizo difícil poder mantener. Pero me parece que la situación internacional amerita poder reactivarlo. Desde un lugar de mucha humildad, casi artesanal en algunas cosas, veremos si lo podremos mejorar en algún momento, pero lo vamos a ir haciendo así para los que estén interesados, sobre todo con información y con mucha data. Hablaba, la situación internacional amerita poder meternos de vuelta en este canal, pero sobre todo lo que está pasando en Brasil. Ustedes saben, los que me conocen saben que además de cubrir el amplísimo universo de la política internacional y latinoamericana, también me ocupo mucho de Brasil. Escribí un libro sobre Jair Bolsonaro, vengo siguiendo hace muchos años a esa familia, seguí muy de cerca su gobierno y obviamente sigo la dinámica política de Brasil ahora con Lula, lo seguía antes también con Dilma y con Lula en los gobiernos anteriores. Es decir, vengo hace mucho tiempo empapado en tema Brasil y ahora lo que está pasando es muy importante porque la verdad que, bueno, estoy grabando este video el viernes a las 11:42, el día en que la Corte Suprema de Justicia de Brasil decidió imponerle a Bolsonaro la tobillera electrónica por riesgo de fuga. Nosotros el viernes 11 de julio, es decir, una semana antes a que esto ocurra, en la política online, que es donde trabajo y donde voy a hacer lobby para que sigan la cobertura que hacemos de diferentes temas ahí, adelantamos una semana antes que la Corte Suprema estaba barajando una medida de estas características. A mí lo que me habían dicho fuentes muy cercanas a la causa es que lo que barajaba la Corte Suprema y sobre todo Alexander de Moraes era la prisión preventiva, que después con el tiempo esa posibilidad se fue alejando porque Bolsonaro la verdad que se presentó a las instancias de declaratoria, o sea, como que siempre estuvo a derecho, digamos, en la causa, entonces consideraron que no era necesaria una medida tan fuerte como la prisión preventiva. Pero una medida intermedia es la tobillera electrónica, la restricción para acceder a redes sociales, le incautaron aparentemente $14.000 que podrían ser utilizados para una eventual fuga, pendrives con información, bueno, un montón de cuestiones que la Policía Federal encontró en su domicilio y que frente a lo que ha pasado con los aranceles que Trump impuso en solidaridad con Bolsonaro, porque la verdad que los argumentos comerciales son tramposos y mentirosos, porque inclusive hay superávit comercial entre Estados Unidos y Brasil, no hay razones comerciales para imponer aranceles, eh, pero la realidad es que lo que detalla el documento de la Corte Suprema es el enorme lobby que Jair y Eduardo Bolsonaro, su tercer hijo, hicieron con Estados Unidos en medidas que van en contra de la soberanía de Brasil. Y eso es violar la constitución brasileña, eso es un delito que claramente puede ser condenado. Y lo será. Ahora vamos a hablar, en un ratito vamos a hablar de Eduardo Bolsonaro, pero la situación de Jair Bolsonaro es muy complicada. Eh, es muy probable que sea condenado en los próximos meses. Algunos dicen fin de año, otros dicen antes, depende de lo que dure bueno, el juicio oral que ya comenzó y que de hecho el propio Bolsonaro declaró. La carta que usaba Bolsonaro y el bolsonarismo para poder presionar a la justicia, también esto es algo que lo hemos publicado en la política online, era Trump, claramente era Trump. En un primer momento se decía, bueno, hacer algo con las visas de los jueces, eh, cortar ciertos mecanismos de financiamiento, algunas instituciones, hacer algún lobby con el Congreso para que los diputados voten a favor de la amnistía. Por ese lado era un poco lo que se barajaba,
Pero bueno, fueron mucho más a fondo, en tanto avanzó la causa, fueron mucho más a fondo y terminaron con estas medidas que generaron el efecto contrario. Porque lo dice el documento de la Corte también. Medidas que fueron directamente a presionar a la justicia. Trump amenaza con sancionar a Alexander G. Moraes y sancionar a los jueces involucrados en esta investigación, que tiene dos delitos muy graves, que es primero haber querido llevar adelante un golpe de Estado, y después un plan para matar, envenenar a Lula y a Alckmin y secuestrar y asesinar a Alexander G. Moraes, decretar el estado de sitio y imponer una suerte de gobierno militar que le permitiera a Bolsonaro quedarse en el poder y convocar a elecciones nuevamente porque supuestamente él había sido víctima de un fraude. Eh, la actitud de Bolsonaro en las elecciones de Brasil del 22 fueron muy muy complicadas. O sea, es clarísimo que él no reconoció los resultados. Tardó 4 días en hablar en público. Y después dio luz verde para lo que pasó el 6 de enero en Brasilia, cuando hubo un ataque directo a las tres instituciones más importantes que tiene el Estado brasileño: la Corte Suprema, el Congreso y la Casa de Gobierno. Entonces, digo, bueno, esa investigación avanza y la realidad es que Bolsonaro difícilmente zafe. Bolsonaro y muchos de sus ministros más importantes, como Walter Sousa Braganeto, que todavía está detenido, Augusto Heleno, un montón de militares involucrados en el gobierno de Bolsonaro que estuvieron aconsejando a Bolsonaro para que no entregue el poder o lleve adelante un golpe contra Lula. Obviamente Bolsonaro niega todo eso, pero los testimonios son bastante contundentes. Eh, la realidad es que o sea, la decisión de Bolsonaro, a través de Eduardo Bolsonaro, que ha tenido la gran capacidad de insertarse en en las entrañas del trumpismo, ¿no? En las entrañas del trumpismo, se reúne con altos mandos del Departamento de Estado, tiene vínculo con la Casa Blanca, evidentemente ha construido una relación de mucha centralidad con ese esquema, pero lo ha llevado adelante como una estrategia casi con un nivel de torpeza, de amateurismo y de admiración patológica a Trump, que a uno le sorprende, porque esa supuesta presión, ese factor disciplinador, supuestamente, que iba a lograr Eduardo Bolsonaro con Jair Bolsonaro, con Trump, contra Lula, contra el Poder Judicial o contra el Congreso, la verdad que generó el efecto contrario. Lula crece en las encuestas, digo, en el último mes creció entre 2 y 3 puntos, depende de las diferentes encuestas. Hubo 2 encuestas Atlas Intel, que es bastante precisa en su trabajo, y Quaest, que es una consultora mineira del estado de Minas Gerais, de Felipe Núñez, que es quien la dirige. Andrei Roman dirige Atlas Intel. Muestran un crecimiento en las encuestas para Lula, una mejora significativa de la imagen, y que Lula sigue siendo el candidato mejor preparado para ganar las elecciones. A cualquiera de los Bolsonaro que se presenten, y también a Tarcisio Gómez de Freitas, que es el gobernador de San Pablo, y que está en una situación imposible porque necesita heredar los votos de Bolsonaro, tener la bendición para ser el candidato de la derecha, pero su estado es el estado más afectado por los aranceles de Trump. Y tiene que reunirse con los sectores económicos, que en realidad no termina de reunirse, sino que se reúne Geraldo Alckmin, que es el vicepresidente de Brasil y que probablemente sea candidato a gobernador en San Pablo nuevamente. Ya lo gobernó tres mandatos consecutivos. Entonces es un problema la estrategia de Bolsonaro con Trump para defender su libertad. Es un problema político para la derecha, total, y generó todo el efecto contrario. Lula crece en las encuestas. El Congreso, que es la presidencia de la Cámara de Diputados, es uno de los... El Congreso es muy importante, es un esquema de poder
Fundamental. Muchas veces tienen más poder que el propio presidente, por eso se habla de presidencialismo de coalición. El presidente de la Cámara de Diputados tiene la llave para iniciar juicios políticos. Es muy importante. Lula no tiene mayoría propia, necesita alianzas con los sectores de centro, el centrado, como se conoce. Y el Congreso, que viene de una crisis importante con Lula, en donde le bajaron 3 decretos presidenciales, por primera vez desde la época de Fernando Collor de Mello, que Collor de Mello tuvo que renunciar en el 92 antes de ser víctima de un impeachment. Se suspende esta cuestión, una crisis y una tensión que sigue, porque inclusive Lula vetó la ampliación de la Cámara de Diputados, algo que quería llevar adelante las autoridades de la Cámara y el propio centrado, y forzó a una unidad institucional entre el Congreso, del Senado, diputados y el gobierno, que hace imposible que esa idea de que la amnistía tiene que ser como la moneda de cambio para que Bolsonaro pueda ser candidato y que Trump levante los aranceles, la verdad que no resultó. No resultó. Digo, el Poder Judicial, ¿cómo responde? Responde con un documento durísimo de la Procuraduría General de la República, que es la Fiscalía General de Brasil, a cargo de Paulo Bonet, diciendo Bolsonaro fue el cerebro de todo este plan y merece ser condenado con una condena que puede llegar a 43 años de prisión. O sea, esa fue la respuesta a la intimidación, a la amenaza de Estados Unidos. Y la justicia responde de esta manera. Y ahora con la tobillera electrónica impidiendo que Bolsonaro hable con Eduardo, impidiendo que acceda a las redes sociales y que ni siquiera se pueda acercar a embajadas, porque esa era otra de las teorías. Que Bolsonaro vaya a pedir refugio en una embajada. Se hablaba de Hungría, como ya se reveló, el New York Times reveló el año pasado que había estado 2 días en la embajada de Hungría, de su amigo Víctor Orbán, el gobierno húngaro, cuando la Policía Federal empezó con todos estos allanamientos, obviamente la de Estados Unidos, que es hoy un gobierno amigo de Bolsonaro. Ahora, por estas horas, Flavio Bolsonaro salió a decir que, bueno, que se frenen los aranceles para que la situación de Trump, de la situación de Bolsonaro no empeore. Pero las cartas están echadas. Las cartas están echadas. Lula ha logrado construir una unidad institucional, una alianza del sistema que incluye al Congreso, que incluye el Poder Judicial y que incluye el gobierno, y que incluye sectores económicos importantes que no quieren saber nada con esta locura de Bolsonaro pidiendo aranceles contra Brasil, porque el problema no son los BRICS, el problema no es que Bolsonaro se lleva mal con Trump, que Lula se lleva mal con Trump, no tiene nada que ver con eso. El problema acá es la situación de Bolsonaro, judicial. Entonces, evidentemente ahí hay un aislamiento notorio del bolsonarismo y de Bolsonaro en particular, que se puede llegar a expresar fuertemente en una condena en los próximos meses. Hay que estar atento a lo que pasa con Eduardo Bolsonaro. Eduardo se tomó licencia como diputado, tendría que volver la semana que viene, no va a volver, si vuelve va a ser objeto de investigación y tal vez quede detenido. El documento es muy duro con el rol de Eduardo, que ha celebrado, ha canchereado en Twitter, ojo que la carta de Trump, aquel inicio de la carta de Trump a favor de Bolsonaro, se vienen más cosas, ¿no? Se vienen cositas, decía Eduardo Bolsonaro, en relación a los aranceles y todo esto. Bueno, evidentemente va a tener que quedarse en Estados Unidos para no quedar detenido. Pero bueno, así las cosas. Yo lo que les recomiendo es que sigan la cobertura en La Política Online. Y bueno, y ahora nos iremos encontrando acá en esta vía, que yo hace rato tengo ganas de reactivar. Y bueno, tal vez sea la oportunidad para hacerlo. Les mando un abrazo y bueno, estamos en contacto.